los muchachos de la escuela secundaria pública española. Es un gusto tenerlos aquí, que ustedes puedan disfrutar de esta conferencia que no todos los días tenemos, un investigador prestigiado como la doctora Margarita Carbó. Es un gran placer tener aquí a la doctora, escucharla. Creo que este es un momento de que ustedes recuerden que esa falsa rivalidad que existe entre la UNAM y el POLI pues no se da. Tenemos ese gran placer de constatarlo en esta invitación y en esta presentación, y pues les cedo la palabra a la doctora para a la compañera Edith, y después permiso. Gracias, doctora. Como lo menciona la doctora Valentina, el día de hoy escucharemos la conferencia titulada 4 ramitos de flores puestos en 4 macetas, por la División del Norte fue tomado Zacatecas, que será impartida por la doctora Margarita Carbó, de quien me permito leer sus datos curriculares. Margarita Carbó es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de las siguientes cátedras: Teorías Políticas Contemporáneas, Revolución Mexicana, México en el siglo XIX, seminario de posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de sus obras publicadas cuenta con La Reforma y la Intervención, El Campo en Llamas, Evolución Histórica de la Propiedad Comunal, Marco Jurídico, Ningún Compromiso que lesione al país, Lázaro Cárdenas y la Defensa de la Soberanía. Ha impartido diversos cursos en la propia UNAM y otras instituciones de la República Mexicana y el extranjero. Asesora de tesis de licenciatura y posgrado, así como participado en múltiples congresos, coloquios y mesas redondas de carácter nacional e internacional. Démosle la bienvenida a la doctora Carbó. Sí. ¿Mande? Sí, pues no sé, ¿se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? No soy Luciano Pavarotti. ¿No? A todas las audiencias. Sí, ya está esto conectado. Ya, sí, ya está. No, mejor así, porque soy muy gesticuladora. Me doy cachetadas. Una vez cuando estaba celebrando con muchas actividades alusivas el centenario del natalicio del general Cárdenas, que ya va para 20 años, pues me tocó dar una plática sobre la cuestión de la defensa de la soberanía, justamente. Y entonces la señora doña María estaba sentada a mi lado en la mesa, y yo por aquí, por allá, y entonces de repente ya terminaron, y me dice: hijita, creí que me ibas a dar una cachetada, porque yo no sé por qué, pero bueno, los ingleses dicen que es de mala educación gesticular y mover las manos, pero los pueblos de tradición nuestra no. Hay gente que no se mueve. Vamos a ver. Este año de 2014 es un año en que pues, se están recordando muchos acontecimientos que tuvieron lugar justamente hace 200 años. En primerísimo lugar, la firma de la Constitución de Apatzingán, que fue la primera constitución mexicana. No se aplicó mucho porque los avatares de la guerra, pues resulta que no hubo posibilidades, pero es una fecha importante, importantísima. Y luego el centenario de una serie de cosas importantísimas también que acontecieron en el curso de la Revolución Mexicana, que había empezado en el año 10. En el año de 1914 tuvo lugar, por supuesto, la ocupación estadounidense de Tampico y Veracruz, que es un acontecimiento muy humillante para México, que un extranjero se posesione de parte de tu territorio siempre significa una humillación. Pero esto sucedió en medio del fragor de los combates y de los acontecimientos políticos.
Tal vez el más importante, políticamente hablando, fue la convención de generales y jefes y oficiales revolucionarios que se reunió en Aguascalientes, la convención revolucionaria, que tuvo como proyecto elaborar un programa de trabajo, de político, económico, social para el nuevo país en cuanto terminara la revolución, para el México resultado de la lucha armada, que creía que ya se iba a acabar con aquella convención, que ya sabemos que no se acabó porque continuó la lucha, dado que los principales protagonistas de los acontecimientos se distanciaron entre sí al grado de considerarse enemigos y combatirse mutuamente. Pues esa ruptura que se produjo a nivel político y ya luego militar en la ciudad de Aguascalientes en octubre del año 14 tiene su antecedente fundamental en la batalla que se libró en la ciudad de Zacatecas por el dominio, por el control de la ciudad de Zacatecas, que era una ciudad y es una ciudad clave para el acceso al centro del país, sobre todo en ruta ya casi en línea recta hacia la capital de la República. Ustedes saben que la Ciudad de México, desde que se asentaron en ella los mexicas, ¿verdad?, hace muchísimo tiempo, 8 siglos, pues ha tenido vocación de mando, ha tenido vocación de sede del poder, porque aquellos que eran una tribu entre muchas, pues fueron sometiendo a todos los que tenían alrededor y luego a otros que estaban más lejos, hasta convertirse en la principal potencia de su época en el ámbito mesoamericano. Y después, pues los españoles decidieron dejar la capital del nuevo virreinato en el mismo lugar en que se asentaba esa ciudad. Así que la vocación es muy clara, el espacio aquel es un espacio donde se ha asentado el poder durante 800 años. Y en medio de la revolución, obviamente el objetivo del ejército, sobre todo del ejército del norte, era llegar a la Ciudad de México, tomar posesión de ese espacio, de esa sede de poder y ejercer ya el poder ellos, eliminando al enemigo, que era el gobierno de un personaje muy siniestro de nuestra historia, que se llamó Victoriano Huerta. Fíjense que de unos años para acá, muchos historiadores se han dedicado a reivindicar algunas figuras de la historia que antes, en los libros que nosotros estudiamos, yo, mi generación y muchas generaciones después, pues eran los antihéroes absolutos, empezando por Porfirio Díaz, que nadie reivindicaba cuando yo estudiaba. Pues hoy ya hay toda una historia de resucitación, de encontrarles, y eso me parece bien, toda una serie de elementos positivos dentro del papel que jugaron finalmente en la historia, en el que pesa más lo malo que lo bueno, desde luego, según mi criterio, pero que finalmente también es un papel importante. Con muchos personajes ha sucedido, con Miguel Miramón, por ejemplo, que es el enemigo, ¿verdad?, de Juárez en la guerra de Reforma, etc. Pero con Victoriano Huerta no, nadie se ha atrevido a reivindicarlo, porque es malo químicamente puro, ¿verdad? No tiene por dónde, porque reúne una serie, tenía grandes cualidades, era un excelente militar, por ejemplo, era un hombre de una enorme preparación escolar. En la UNAM tenemos un premio al mejor estudiante de cada carrera, que es la medalla Gabino Barreda. Bueno, a que le dan la Gabino Barreda en su generación, está rondísimo porque fue el mejor de su generación en su carrera. Pues fíjense que Victoriano Huerta en la Academia Militar fue una especie del equivalente al Gabino Barreda, fue el alumno de mejores calificaciones, y cuando le dieron ya su título de oficial, ¿verdad?, empezando jovencito en sus estudios, el que se lo entregó en mano fue Benito Juárez, que era el presidente en ese momento de la República. Eso sí, pero por otro lado tenía
el peor de los defectos, que es el de la traición. La traición es un defecto terrible. Cuando alguien deposita en ti su confianza y tú le crees y le hablas tus cosas y le tienes tu fe, la traición es una acción injustificable. Por eso los traidores siempre son tachados casi peor que un asesino que mata de frente. Por eso Zapata, que se sintió en algún momento traicionado por Madero, le dijo: usted no me cumplió lo que me prometió, pero yo nunca, no voy a descansar hasta verlo colgado del ahuehuete más grande de Chapultepec, por traidor. Así a lo derecho se lo decía. La Revolución Mexicana libró desde mediados del año 13 hasta Zacatecas, que fue a mediados del 14, es decir, en el lapso de un año, las más grandes batallas, o sea, los hechos de armas y más importantes, se libraron en ese lapso. Quizá ustedes recuerden, y si no vamos a recordarlo brevísimamente, que en octubre del año 10, Francisco I. Madero, que había sido candidato a la presidencia y cuyo triunfo le había sido obviamente negado por un fraude electoral tremendo, llamó a las armas después de haber competido libre, abiertamente por la presidencia, al verse traicionado justamente por Porfirio Díaz, él llamó a las armas. El llamado a las armas fue atendido por una serie de personajes con sus gentes a partir de noviembre del año 10. Y en mayo del año 11, solo 6 meses después, Madero celebró unos acuerdos con el gobierno de Porfirio Díaz que, por un lado, pues sí, hicieron que Díaz renunciara y se fuera, pero por otro lado traicionaron pues a muchos revolucionarios que lo que querían no era que se fuera el presidente, sino que cambiaran las cosas de fondo para México, o sea, que se resolvieran las grandes injusticias sociales que había tanto en el campo como en las ciudades, y que se plantearan de otra manera los grandes proyectos nacionales, no solo a favor de una oligarquía muy reducida de gente privilegiada, sino a favor de las grandes mayorías. Así que la cosa no terminó bien. Ese arreglo fue un arreglo popular, fue un arreglo acá arriba entre gente poderosa, y entonces quedó un presidente provisional que era más porfirista que don Porfirio, dicen. Madero lo aceptó así en los tratados de paz que se firmaron en el norte, en Ciudad Juárez. Y después vinieron las elecciones, ganó Madero en octubre del año 11, llegó a la presidencia, empezó en mató, posesión en noviembre, pero a los pocos días ya tenía en armas un ejército en el norte, comandado por Pascual Orozco, Chihuahua, y un ejército en Morelos, comandado por Emiliano Zapata. ¿Dónde estaba Pancho Villa en ese momento? Pancho Villa, Francisco Villa, nativo de Durango, que había sido maderista, no quiso enfrentarse a Madero, aceptó poner las armas y se dio de alta en el ejército federal, fue militar federal Pancho Villa, y justamente quedó a las órdenes de Victoriano Huerta, que fue su comandante. Pero como Villa, que es un personajazo que hay que conocer, ¿verdad? Es un hombre, ya saben ustedes, de niño campesino, hijo de un mediero en una hacienda. Él habla de su infancia, de pobreza, de hambre, de carencias, ¿verdad? Etcétera. Pasó a bandolero, pasó a cuatrero, robavacas, como les decían, o robabueyes, y después fue a dar a la cárcel varias veces por ese delito de abigeado, y en la cárcel conoció a diversas personas perseguidas políticas del régimen, a un señor que se llamaba Gilardo Magaña, y en una ocasión incluso a un maderista de corbata, ¿verdad? Un maderista urbano y de corbata, que estaba detenido, que se llamaba Abraham González, que fue gobernador con Madero, ¿verdad?
Y entonces, estas gentes no solo le enseñaron algo de lectura y de escritura, le enseñaron historia de México y le hablaron de las muchas injusticias que había en este país y de cómo toda la energía que le dedicaba a su actividad de bandolero, de cuadrero, pues la podía dedicar a la revolución que ya empezaba, y él se lanzó a la revolución por Madero. Así que pasó de bandido a revolucionario y adoró a Madero siempre. Él cuenta en sus memorias que supo que Madero andaba en Parral, lo fue a ver cuando la gira de proselitista de Madero, ¿no?, en un hotel Palacio, y le pidió platicar con él. Madero dijo, bueno, platiquemos. Entonces Villa le empezó a hablar de su vida, de su infancia, de su tristeza, de cómo se había tenido que ir al monte, porque el hijo del dueño de la hacienda, un señor de apellido López Negrete, poderosísimos hacendados duranguenses, había intentado violar a su hermanita Martina. Y él había sacado una escopeta vieja que tenía por allí de la familia, el papá ya había muerto, y le había disparado al hijo del hacendado. La mamá lloraba, ¡ay, mijito, nos van a matar a todos! Yo no puedo soportar, ¡pum!, que le dispara al niño López Negrete, un junior espantoso, ¿verdad?, prepotente, que claro, se fue entre 2 o 3 que lo cuidaban. Y Villa, ¿qué hizo? No se llamaba Villa, ¿verdad?, se llamaba Doroteo Arango. Pues jaló para el monte porque dijo, ahorita me van a matar. ¿Y bien para qué? Ese hombre se confesó con Madero y le platicó todas estas cosas. Pues sí, señor Madero, yo he sido terrible, miren, la violencia ha sido mi vida desde los 16 años, ¿qué le digo? Pero es una respuesta a la violencia que yo sufrí desde chiquito, de ver que no había que comer en mi casa. Ay, sí, pobrecito, y Madero lo consolaba. Y debo tantas vidas, qué barbaridad. Lo consolaba. Y entonces para Villa, Madero fue una especie de intocable, porque no se espantó de sus cosas, de su trayectoria tan violenta, no lo regañó, no le dice usted un bandido, no quiero saber nada con usted, ¿verdad? Al contrario, le dijo, bueno, pero usted al aceptar toda esta trayectoria violenta ya está redimiéndose, porque usted ahora está al servicio de una causa justiciera, etcétera, etcétera. Entonces Madero decía, Villa decía que Madero era el único hacendado bueno que él había conocido. Madero era riquísimo, ¿verdad?, y con una familia muy poderosa de Coahuila. Entonces, Francisco Villa es el personaje que se da de alta en el ejército para defender la causa del señor Madero, aunque no se haya resuelto nada todavía. Pero como su comandante lo veía con bastante desconfianza, en un momento dado lo acusa de haberse robado un caballo, una yegua, siendo mayor, era de alta en el ejército con grado de mayor, y entonces lo sentencia a morir fusilado. Y si no hubiera sido por la intervención de la familia Madero, justamente, hubiera muerto fusilado y la historia hubiera sido otra totalmente. Comenzando por este hecho del que vamos a platicar aquí, de la batalla de Zacatecas. Porque la familia Madero intercedió por él en función de los servicios que había prestado pues, a la causa maderista, ¿verdad? Estábamos en la etapa maderista de la revolución, y entonces lo dejan ir y él inmediatamente se va para el norte y luego cruza la frontera y se interna en Arizona para escapar a la persecución de Huerta, que se la tenía muy bien sentenciada. Pasa el periodo de gobierno de Madero, que es políticamente un desastre, hay que decirlo, es un desastre. Porque todas las fuerzas del viejo régimen porfiriano están vivas, no se tocó a nadie, no hubo cambios de personal, salvo unas cuantas gubernaturas que ya estaban negociadas y algunos secretarios de Estado. Pero el aparato porfiriano seguía vigente, y lo que es más contradictorio, digamos, con un proyecto revolucionario es que siguió el mismo ejército con los mismos jefes y los mismos oficiales al mando de la defensa del país. Entonces
Entonces, el ejército de don Porfirio siguió funcionando como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera triunfado Madero en la revolución, cual es gravísimo, porque los jefes y oficiales de ese ejército odiaban a Madero, estaban esperando la ocasión de acabar con él y con su gobierno. Y el caso es que pasó todo el año 12 y a principios del año 13, como todos hemos estudiado en la escuela, se produjo la decena trágica, el alzamiento militar comandado por un general de división que se llamaba Manuel Mondragón, que estaba acuartelado en el pueblo, entonces pueblo todavía de Tacubaya, cerca de la Ciudad de México, al cual se sumaron inmediatamente dos personajes de primera fila del ejército que habían salido al exilio por la caída de Díaz, pero que ya habían vuelto, se habían intentado sublevar y habían sido mandados a la cárcel. Eran el general Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, y el general Bernardo Reyes, que era considerado el general más brillante del ejército de Porfirio. Nacido en Guadalajara, pero que había sido gobernador de Nuevo León en varias ocasiones y secretario de lo que entonces se llamaba Ministerio de Guerra. Eran dos generales que se habían intentado levantar, no se habían intentado, se habían levantado en armas, habían sido sometidos rápidamente, uno en Veracruz y otro en Linares, Nuevo León, y los habían metido a la cárcel en vez de fusilárselos, porque un general que se subleva contra el gobierno al cual tiene que defender, lo que merece según la justicia militar es el paredón. Pero Madero los amnistió. Ay, no, pobres. No, yo no quiero que se derrame sangre, pero nadie llama una revolución cuando no quiere que se derrame sangre. Las revoluciones implican necesariamente. La muerte de Madero a traición se le sumó Victoriano Huerta, que era el jefe de la plaza de México. Se le sumó a Mondragón, a Díaz y Reyes, ¿no? Se murió el primer día del lanzamiento de la decena trágica, ahí frente a Palacio, atacando Palacio Nacional. ¡Pum! Me lo descontaron ahí en la banqueta de Palacio, entonces ya no participó en nada. Pero se le sumó Victoriano Huerta y finalmente fue Huerta quien decidió la muerte de Madero y de su vicepresidente. En esa época teníamos vicepresidencia, que se llamaba José María Pino Suárez, que era un tabasqueño, que todo el mundo cree que era yucateco, pero no, era de Tenosique, Tabasco. ¿Por qué los mataron? Pues por maldad, porque ya tenían asilo otorgado en Cuba. El embajador cubano en México había ofrecido, hasta tenía un barco ya en Veracruz listo para llevárselos con sus familias a Cuba. Por eso en la Ciudad de México tiene una calle con su nombre, este embajador al cual pues, el Ayuntamiento de México les reconoció en algún momento su apoyo a Madero, y los asesinaron a mansalva a los dos, y pues los convirtieron en unos héroes de un tamaño que tal vez en vida no hubieran alcanzado. Tal vez si hubieran vivido no tendrían tantas calles por todo México, escuelas, ¿verdad? Francisco y Madero está en todas partes, está muy presente. Pino Suárez, no, pobrecito, es como de segunda. Solo tiene una estación de metro espantosa que en horas punta, como dicen, ¿no? Porque quedan aquí entre miles de ciudadanos que no pueden. La decena trágica desencadenó la segunda etapa de la revolución, porque a la muerte, a traición de Madero, su figura se magnifica, obviamente, y entonces esta segunda etapa que se va a desencadenar al cabo de nada. Madero murió el 22 de febrero y el 26 de marzo, o sea, un poquito más de un mes después. En Coahuila, el gobernador maderista de Coahuila, que se llamaba Venustiano Carranza, pues convocó una reunión de jefes que habían estado en la revolución maderista u otros que se quisieran sumar. Huerta, que era muy soberbio, obviamente, se suponía que iba a gobernar provisionalmente, iba a convocar elecciones que ya estaban arregladas para que ganara Félix Díaz, que era idéntico a su tío. Y todo el mundo decía, ay, van a emprender la etapa porfirista.
Pero no valía nada el pobrecito, solo se parecía al tío. El tío sí tenía sus méritos, pero él no tenía ninguno. Solo se apellidaba Díaz. Y entonces nunca convocó elecciones, o sea, también traicionó a Félix Díaz, que acabó yéndose al exilio muy amargado, que nadie lo peló nunca jamás. Pero Huerta mandó una circular a todos los gobernadores de los estados, exigiéndoles reconocimiento inmediato como presidente. Y todos aceptaron, menos 3. Los 3 del norte, tal vez porque estaban más lejos, ¿no? Uno fue el de Chihuahua, que era Abraham González, al cual asesinaron a los pocos días en una cuneta. El otro era el gobernador de Sonora, que se llamaba José María Maytorena, y el tercero fue Carranza. Pero Maytorena se fue a Arizona. Yo no me espero aquí a que me agarre. Se fue al exilio. Allí entró en contacto con Villa, que no, Maytorena era un señor, también tenía sus tierritas, ¿verdad? Y era gobernador y demás. Y Villa, bueno, pues aunque era mayor del ejército, pues ya no era, que había desertado y además era un pelado. Pero se conocían porque en el exilio los más diferentes se encuentran y se juntan. Y el tercero fue Carranza, que no solo no reconoció a Huerta, sino que convocó a una reunión rápidamente para decidir qué se hacía. Y lo que decidieron hacer fue empezar un movimiento armado en contra de Huerta. ¿Para qué? Bueno, el objetivo lo lleva el nombre que le dieron a esa revolución, a esa nueva fase de la revolución: restituir el orden constitucional en este país, porque la Constitución había sido violada, ultrajada, incumplida por Porfirio Díaz, que nunca fue demócrata, pero luego más por Huerta, ¿verdad? Que llegó al poder por la vía del golpe de Estado y del asesinato. Entonces vamos a restituir el orden constitucional, vamos a hacer de este país un país con una democracia sólidamente fincada, que todos respetemos, etc. Por eso el gobierno se llamó el ejército al que convocó Carranza, se llamó Ejército Constitucionalista, y la revolución que encabezó, pues Revolución Constitucionalista. Entre tanto, en el sur, en Morelos, el zapatismo nunca dejó de pelear, ni con Madero, ni con el presidente interino, se llamaba Francisco León de la Barra, ni con Huerta. Los zapatistas peleaban su propia causa, con su propio plan, que era el plan de Ayala, y ellos no forman parte de esta historia hasta que ya empiezan a formar, pero en esto de que vamos a hablar aquí, pues no forman parte. Hacen su lucha, se van extendiendo, salen del ámbito morelense hacia Guerrero primero, hacia Puebla y Tlaxcala, hacia zonas del sur del Distrito Federal, incluso hasta zonas del Estado de México y de Michoacán, colindantes con el Estado de México, y de Oaxaca, colindantes con Puebla, y con Guerrero, pero su ámbito es un llano, como ven, es del centro al sur y no más. En el norte, las huestes que se van sumando al carrancismo van ya siendo miles de gente, que se conforman de una manera muy interesante. Son jefes locales en sus pueblos o en sus regiones que se van a sumar a la revolución como grupos muy homogéneos. Ahí están los hermanos, los primos segundos, los primos terceros, los compadres, los sobrinos. Son clanes familiares realmente que se van juntos y además con una solidaridad de paisanaje, ¿no? Porque son de lugares muy precisos, que se conocen, no tienen la referencia directa, y entonces la solidaridad al interior es muy fuerte. Ellos forman brigadas, van formando compañías, hay una afiliación como muy tradicional, muy poco, digamos, profesional en términos militares, sino que es una afiliación de solidaridades muy antiguas, ¿no? De pueblo, de barrio, de región, etc. Y uno de esos grupos que se suma es el que conforma Villa. ¿Cómo vuelve Villa? Villa está en Arizona, se entera del asesinato de Madero y habla con Maytorena y le dice: yo quiero ir a defender al señor Madero, quiero ir a pelear contra ese bandido.
y quiero que me des dinero, porque yo no tengo nada, tú sí, para 10 caballos, 10 Mauseres y 10 cuates, ¿verdad? Arreglar un grupo de 10, de 11, no quiero más. Con esos me conformo, tú ayúdame. Magdalena le da el dinero. Y él arma 10 paisanos suyos que también andaban allá en el exilio. Y con ese grupo de 10, 11 entra a México, por Sonora, y rápidamente se dirige hacia Durango y Coahuila, la zona lagunera. Y en la zona lagunera, donde él había estado mucho, levanta esto es marzo, abril del año 13, para junio del año 13 trae 10,000 monos atrás de él. Es un personaje de un carisma, de una personalidad tan atractiva, que la gente se va con él. Ese grupo se pone a las órdenes del constitucionalismo. Carranza, bueno, pues sí, que bueno, ¿verdad? Pero por otro lado, dice, este hombre con esta fuerza de atracción, con esta capacidad, y con esta capacidad de imponer disciplina, cosa no tan sencilla, porque la gente que conformaba ese grupo, pues imagínense los valentones, ¿verdad? De aquí, de allá y de acullá, armados, asaltaban las armerías del gobierno en donde pasaban. ¿Quién los mete al orden si se insolentan o se rebelan contra el jefe, ¿no? ¿Cómo haces que obedezcan? Bueno, pues esa es la gracia número 1 de Francisco Villa. La capacidad de ordenar a la gente, pareciendo madre absolutamente. Gente tan bárbara como Rodolfo Fierro, ¿verdad? Que pasó a la historia como un verdadero carnicero, o el compadre de Tomás Urbina, se someten a Villa. Es una personalidad, nunca estudió en ningún lado para eso, no se estudia para eso. Y entonces ese grupo a Carranza le da gusto tenerlo a su servicio en su causa, no a su servicio personal, para la causa constitucionalista, pero por otro lado le da bastante miedo. Pues este va a ir reuniendo fuerzas y va a ir siendo importante, sobre todo cuando empezó a ganar batallas, ¿verdad? Y ¿quién lo mete al orden? Él sí puede meter al orden a los suyos, pero yo como le hago. Se conformaron enseguida todos grandes cuerpos de ejército. El del noreste, al mando del cual puso a un neoleonés que se llamaba Pablo González, general, y luego fue general, ¿verdad? Que los grados se iban dando conforme las batallas y los méritos. Y en el noroeste a un personaje que no había participado en la revolución contra Porfirio Díaz, pero que sí se sumó rápidamente a la constitucionalista, un sonorense que se llamó Álvaro Obregón, que resultó también un estratega extraordinario. Villa fue jefe de la división del norte, Obregón de la división del noroeste y González de la división del noreste, que en términos estrictos eran cuerpos de ejército, pero pasaron a nuestra historia ya como divisiones. Cada cuerpo de ejército tiene varias divisiones en el ejército, pero bueno, así les dijimos y así se les dice. Obregón veía a Villa como un pelado y revento. Si ustedes ven fotos de Villa y Obregón, entenderán por qué. Villa siempre parece polvoso, como mal fajado. Obregón es verdaderamente un maniquí, con la que se puso de militar enseguida, no se vistió de civil ya, sino de militar. La guerrera, bueno, con los botones brillantísimos, las botas absolutamente oleadas. Villa siempre parece que viene de una batalla. En alguna excepción, cuando la foto de cuando se casó con la rentería, bueno, está muy guapo con un zarape de saltillo ahí terciado. Pero en las fotos normales que les tomaban en las ciudades, Villa siempre se ve un hombre de campo, lleno de tierra de cabeza a pies, ¿verdad? Y el otro, no, el otro sale de la tintorería
planchado, ¿verdad? Bien lustroso, bien peinadito. Decía, yo soy Indio Mayo, a mí no me vengan a decir, pero mira, le decía el perfumado. Ay, ese perfumado, siempre nada de nunca se quisieron. Y Carranza veía a Villa con gran desconfianza. No les voy a platicar aquí todas las batallas de las tres divisiones, porque están en todos los libros. Pero las grandes batallas, la espina dorsal del ejército, es la división del norte, que es donde hay una gran avenida en algún pueblo, Ciudad de México, que se llama División del Noreste, que tomaron Monterrey y tomaron Ciudad Victoria casi sin combatir. Nomás nos veían llegar y decían, ay no, qué horror, y ya, y la gente se defendió. Y la división del noroeste sí, tiene batallas más importantes, pero tampoco es la división que marcó la ruta de la Revolución Mexicana. Esa fue la división del norte. La recuperación de Ciudad Juárez, la toma de Chihuahua, por supuesto, y de Parral, de todas las grandes poblaciones de Chihuahua, Ciudad de Guerrero, etc. Y luego las grandes batallas en Coahuila, que es la tierra de Carranza, no mucha gracia le hacía a Carranza, que era el héroe de las grandes batallas de su tierra, fuera Villa. Pero bueno, el Villa iba ganando combates, Paredón, San Pedro de las Colonias, todas esas ciudades cayeron al impulso de la división del norte, que además del orden entre los soldados y de la prohibición absoluta del pillaje cuando se tomaba una población, tenía un tren, tenía un vagón hospital, que es uno de los primeros del mundo, que todavía no. Cuando cae, por ejemplo, Torreón, que es la gran batalla que antecede a la de Zacatecas, todavía no empieza la Primera Guerra Mundial. Y en México se estrenaron muchas cosas que después se hicieron habituales en la Primera Guerra en Europa, que es la asistencia médica en el campo de batalla. El tren hospital de Villa era un modelo. Luego traía vituallas para todo el ejército, no tenía que ir a robarles nada a los pueblos por donde pasaban, porque llevaba ganado para sacrificar, harina, costales y costales para hacer tortillas, para hacer pan. O sea, iban perfectamente equipados. Un hombre tan ignorante, un hombre que aprendió a leer y escribir a los 20 y tantos años en la cárcel. ¿Cómo tuvo esa capacidad de organización? La batalla de Torreón es una batalla fundamental que tuvo lugar a principios de abril del 14. Y entonces, claramente se definió quién era el ariete de la lucha constitucional. El perfumado, pues sí, había tomado el Hermosillo, no la lograba tomar, había tomado varias ciudades sonorenses importantes. Luego ya en Sinaloa cayó Culiacán, puerto de Mazatlán, Guaymas, que era su ciudad amada, no la podía tomar, y esa era su gran tristeza, hasta que finalmente cayó. Y su campaña es muy brillante, pero no es la que va a definir el mundo. Obregón, como era muy listo y era un hombre con escuela, era maestro normalista, Obregón, escribió un libro que se llama 8,000 kilómetros en campaña, donde hagan de cuenta que es el zorro de la California. Él solito acaba con todos los malvados, ¿verdad? 1 contra 100, que ganan todas las batallas. Pero bueno, muchos militares han escrito sus memorias para darse lustre. El más famoso es Julio César, ¿verdad? Que escribió la Guerra de las Galias, el que conquista lo que hoy es Francia, y para adornarse con los que lean el libro y pasar a la posteridad. Obregón escribió su libro y ya nadie lo lee. Es una cosa espantosa de 1000 páginas, batalla tras batalla, ¿verdad? Y hicimos correr a 2000 con 200, etc. Entonces tú dices, bueno, ni el Juan derecho hace 2 meses. No puede ser, dice amor, dice amor, dice amor. Y al final ya su campaña es una campaña que es un paseo. ¿Por qué? Pues porque cayó Tepic, cayó Guadalajara y luego ya entró hacia el centro sin combatir prácticamente, sin combatir.
¿Cuándo sucedió eso? A raíz de la batalla de Zacatecas. En menos de 2 años, todo esto que estamos platicando, ¿cuántas cosas habían pasado? 4 presidentes, ¿verdad? 2 fases ya de la revolución. Todo el territorio del norte iba quedando en manos de los constitucionalistas, el centro-sur estaban los zapatistas. Hay zonas del país por donde la revolución prácticamente no pasó, esto tenemos que recordarlo. Todo México andaba, no, todo México no, porque por ejemplo, la zona sur-sureste, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán, es un territorio donde la revolución nomás de oídas la supieron. Había gente de ahí metida, por supuesto, en la revolución del centro y del norte, pero allí no hubo convulsión ninguna, ni grandes ejércitos, ni batallas. ¿Qué otra zona es el centro poniente? Jalisco, Michoacán, son una zona de poca movilización. Hubo gente revolucionaria y algún grupo importante, pero no es el epicentro, ¿verdad?, de la lucha. Muchos jaliscienses, michoacanos se sumaron a la revolución constitucionalista, entre ellos un michoacano ilustrísimo que es el general Francisco José Mújica, que hay que saber de él. Ustedes son michoacanos, son la mayoría, pues hay que estudiar a Mújica, porque de verdad debería estar en el primer plano, y está en el segundo, evidentemente, de los grandes nombres, ¿no? Increíble, y cada vez le vas descubriendo más facetas. Una de ellas muy notoria, que es la de enamorado, se enamoraba de cuanta niña veía por ahí. Impresionante, era chiquito pero picoso, tenía unos 50, pero ahí andaba feliz y las enamoraba, estaba bien feo. ¿Qué le veían? Ya eso no me voy a meter. Qué gracia le encontraban, ¿verdad? En general, pero de que tenía su gracia la tenía. Y una honestidad a prueba de todo, ¿verdad? Y una capacidad de perdón y de... Es un señor del cual se siguen enamorando las que lo estudian. El general Mújica, con su cara de pícaro, no tenía cara de pícaro. El general Cárdenas tenía cara seria, era jetón. Mújica no, Mújica tenía cara de vivillo ahí, pícaro. Son facetas también de los personajes, también hay que hablar de ellos. Pues miren ustedes, después de la caída de Torreón, que es un nudo ferroviario, era un nudo ferroviario fundamental y además el centro de una zona muy importante económicamente para el país, porque producía algodón que se exportaba a las grandes fábricas textiles de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia. Entonces era el oro blanco, le decían al algodón, que era la riqueza de la zona lagunera. Y Torreón era la capital de ese oro blanco y era un nudo de comunicaciones por ferrocarril. Entonces la caída en manos de Pancho Villa de la ciudad de Torreón, que se cantó en muchísimos corridos, ¿verdad?, y se habló muchísimo de ella, es un acontecimiento que define el porvenir, define el triunfo de la revolución constitucionalista. Ya la última, digamos, el último escalón es la toma de Zacatecas. Define la confrontación entre Villa y Carranza, porque Carranza decide frenar a Villa, ahora que ya tomó Torreón, que ya sacó las castañas del fuego, como se dice, que ya hizo el trabajo, la talacha más dura, hay que pararle los pies a este mono. Entonces Carranza asciende a generales de división, a Pablo González, que no ha hecho nada, y a Obregón, que sí ha hecho, pero menos, y a Villa no lo hace. Entonces, eso crea un malestar tremendo, y Villa se da cuenta de una furia de la naturaleza, capaz de barbaridad y media, de que el viejo Barbas de Chivo, como le empezó a decir, antes no porque lo respetaba mucho, pero ahora ya se enojó. Por eso salió una cancioncita que decía: con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla para ponérsela al sombrero de su padre Pancho Villa. Se dio cuenta de que Carranza quería frenar su carrera como revolucionario, como militar, que
iba a detener como fuera. Y dicho y hecho, abril, primeros de abril de 4 y 5 cae Torreón, pasa el mes de abril, pasa el mes de mayo, y entonces ya Carranza determina que hay que organizar un ataque a Zacatecas, pues para abrir el camino a la Ciudad de México sin más obstáculos. ¿Cuál obstáculo iba a haber? Ninguno. Ni San Luis Potosí, Aguascalientes primero, San Luis o Querétaro eran plazas militarmente importantes. Ni había movilización popular en ellas favorable a la revolución. Quiero decir movilización masiva, ¿verdad? En San Luis andaban unos revolucionarios importantes, pero que estaban en la zona huasteca, los Carrera Torres, los Cedillo, los 4 hermanos Cedillo, que tenían unos nombres maravillosos, porque ya saben ustedes, todavía se usa, pero menos, de ponerle al niño el nombre que le toca, ¿no? Del santo, porque se llamaban Saturnino, Bono, Magdaleno y Úrsulo. Madre santa, les tocaron buenos nombres, por lo menos originales. El más famoso es Saturnino, de los 4 hermanos. En cambio, la mamá tenía un nombre sencillo, se llamaba Juanita. Y la mamá era la capitana, nomás que desde las sombras, como muchas mamás. Ay, no, ¿cómo crees, mijito? Pero por aquí iba dando órdenes, iba diciendo lo que había que hacer. Tenemos una fuerza muy perversa, la mamá. A veces la usamos bien y a veces no. Ay, pero que le ves, ese chango está horroroso, no le hagas caso. Te amarga la vida. O a los muchachos, ay, pero si está bien flaca, ve nomás. Si se le tocan las costillas, ay, mamá, pues cuando la has tocado y tú, ya le tocaste las costillas. En el mes de mayo, Carranza determina que hay que tomar Zacatecas y que va a ser un general zacatecano el que se va a encargar de lanzar el primer gran ataque. Un general muy prestigioso, que también le tocó nombre de calendario, se llamaba Pánfilo. Pánfilo Natera es uno de los grandes generales del constitucionalismo. Nada más que Pánfilo Natera, que ha estado en varias batallas a las órdenes de Villa, por cierto, como reforzando a Villa por parte de la división del noroeste. Ojinaga, por ejemplo, participó muy valiente, se estrella contra la defensa de Zacatecas. ¿Por qué? Porque en Zacatecas el Ejército Federal ha depositado su última esperanza de resistir, y entonces el general Manuel Medina Barrón, que es el general más brillante del Ejército Federal, es el encargado de la defensa de Zacatecas y tiene, yo qué sé, no me acuerdo ahorita del número de soldados guarneciendo Zacatecas, que es una ciudad minera. No sé si alguno de ustedes conoce Zacatecas, y como todas las ciudades mineras, pues está entre montañas, porque las vetas de minerales se dan en montañas, no se dan en vasos de agua. Entonces aquí en la ciénaga no hay oro ni plata, seguro, pero en los cerros es donde aparecen las vetas. Y Zacatecas ha sido la productora de plata, ¿verdad? Casi tanto como Guanajuato en su buena época. En el 19 ya Zacatecas, nada más que Guanajuato. Y entonces los cerros que están en torno a Zacatecas pues están fortificados, obviamente, para evitar que te lleguen por cualquier lado, desde la altura, poder atacar a cualquiera que se quiera meter en la cuenca que es Zacatecas. Y Natera intenta tomar hacia por asalto, no lo logra. Y entonces a don Venustiano, que está en la ciudad de Saltillo, capital de Coahuila, mientras Villa está en Torreón, él está en Saltillo. Y entonces se le ocurre que para resolver el tema le va a pedir refuerzos a Pancho Villa para tomar Zacatecas. Y aquí yo les voy a leer una serie de telegramas que se intercambiaron entre Villa y Carranza, que son verdaderamente un tesoro documental. Afortunadamente hubo quien guardó los telegramas, luego los transcribió, y pues me imagino que ahora ya están en el internet, no sé, yo
los tengo en una antología de documentos de la Revolución que publicó la UNAM hace años y que tenían un material maravilloso para ver el momento final de ese enfrentamiento entre un primer jefe, así le decían a Carranza, el primer jefe nunca quiso grado militar, es curioso, porque todos eran civiles, ahí no había ni un militar de academia, más que uno, que era el general Felipe Ángeles, que era hidalguense y que estaba en la División del Norte y que se ocupaba de una rama de la división que es fundamental para la toma de las ciudades Zacatecas y otras, que es la artillería, porque para ser artillero, pues no cualquiera, hay que tener ciertos conocimientos de matemáticas, ¿verdad? La parábola, todas aquellas cosas de las que yo no sé nada, pero aquí sí, porque son técnicos y ingenieros y demás. Y Ángeles fue de una utilidad enorme para el villismo, porque era un hombre de academia, no solo era hombre de academia, había sido director del Colegio Militar de México y había estado en Francia estudiando también una especie de posgrados, ¿verdad?, en artillería y estrategia y táctica y todas esas cosas. Entonces, llega la solicitud de apoyo para que la División del Norte, con la artillería y con unos 3.000 de infantería, pues se ponga las órdenes de la guerra. Imagínense ustedes, para las purgas de Pancho Villa, que tenga que mandar parte de su gente a ponerse las órdenes de otro, y con todos los antecedentes que ya había. Villa, según el plan de Guadalupe, cada estado que cayera en manos del constitucionalismo tendría como gobernador provisional al jefe de más graduación en el ejército, triunfante. Entonces Villa fue gobernador de Chihuahua. Siempre dejaba el gobierno en manos de otro de los suyos, se llamaba Manuel Chao, que él andaba en campaña, pero en el tiempo en que fue gobernador de Chihuahua, aparte de hacer un montón de cosas buenas para la gente, sin saber nada de economía ni nada de nada, un desastre, pero decretaba, de cuenta, ¿cómo está el kilo de carne? En un estado ganadero, la carne era cara y la mayoría de la gente no comía carne. ¿A cómo está? Pues que a $2.50 el kilo, para que ya... Ah, no. A partir de hoy se va a vender a 25 centavos. Pero mi general, ¿cómo? La ruina de los carniceros, de los que crían el ganado primero. A mí no me importa. Yo lo que quiero es que, como él decía, mi pobre raza coma carne todos los días si quiere, se empache de filete, que se les quite de una vez el hambre que traen de siglos, y se abarataba la carne y todo el mundo comía como loco. Bueno, la economía, como ustedes comprenderán, y luego ponía su fabriquita de billetes para que hubiera dinero. Y entonces esos billetes solo valían en zona villista, porque cuando salían eran como los vales de la kermés. Fuera de la zona villista, pues ya nadie te los aceptaba. Yo tengo una amiga muy querida que es nieta de Pancho Villa, se llama Rosaelia Villa, y ella en su casa, éramos amigas de chamaca, y pues yo iba mucho a su casa y ella era mía, pero en su casa había cajas llenas de billetes, villistas. Se llamaban bilimbiques, así me decía la gente, que no sé qué quiere decir, pero obviamente quiere decir algo que no sirve para nada, ¿no? Un bilimbique de 100 pesos, bueno, pues vete a comprar a la tienda y verás lo que te dice el tendero, que nos manda por un tubo, ¿verdad? Con el bilimbique. Pero así funcionaba. Por ejemplo, decretó que en los asilos de ancianos o en los orfanatos pues no se pasaran más privaciones. Entonces, todos los días el gobierno de Chihuahua mandaba carros y carros llenos de esos botes de láminas tan bonitos de leche, pan, azúcar, frijoles, de todo. Llévenselos para que esos pobres niños y esos viejitos no pasen hambre. Pero mi general, no hay dinero, pues para el que haya es para eso. Y ¡pum! Entonces la gente obviamente lo adoraba. Otros lo odiaban, porque saqueaban las haciendas de los mexicanos, las de los gringos no las tocaban, decían, no, que no se metan conmigo los gringos, porque los gringos les vendían armas, le vendían ropa barata, y
Y luego dicen que le gustaba cruzar la frontera para irse a tomar una malteada de fresa, porque se me conocía de eso. ¡Ay, qué rica! Era un generalón, un hombrón, capaz de la mayor barbaridad del mundo, pero tenía varias peculiaridades. Era abstemio total de alcohol y le gustaban las malteadas de fresa, como un niño de 10 años. Y luego le gustaban las señoras, más que nada en el mundo, con 20 esposas. Con todas se casó. El pobre juez del registro civil, pues no tenía más remedio que casar, pero mi general ya se ha casado usted 3 veces. ¿Me casa o no me casa? No, pues sí lo casa. Y él decía, ¿por qué no les he de dar ese gusto? Si a ellas les encanta tener su papelito de que sí están casadas, pues se los doy. No, nada me cuesta. Y una aquí, y otra allá, y otra allá, y etc. Yo cuando ya se pacificó en el año 2020, cuando se pacificó ante el gobierno provisional, por cierto, encabezado por un sonorense, también se llamaba Adolfo de la Huerta, se pacificó y tuvo una colonia agrícola militar en Durango, que se llamó, era una antigua hacienda, la hacienda de Cantillo, que no era propiedad suya, sino que allí se fue con sus dorados, fue a exportar 1000 gentes, nada más 1000 familias, pues a construir lo que había sido su sueño durante la Revolución, que eran colonias de campesinos armados para poder defender su tierra en caso necesario, pero dedicados a la agricultura y demás. Bueno, pues ahí en Canutillo vivió con la última señora, que es la de la foto con el rebozo. Ella tiene un rebozo así muy guapa y era un zarape, como de película, ¿verdad? Y entonces allí vivió con esta señora, se llama Austroberta, también le tocó el nombre de cardenal. Austroberta tenía, con la cual tuvo un hijo, 2 también, y después juntaba a todos los niños. Había un niño de cada señora, porque ya por donde pasaba ya no volvía a pasar, ¿verdad? Ya se casaba y tenía su niña. Entonces ahí juntaba los 20 niños, que por eso se conocieron, los hijos de Villa se conocieron todos, a pesar de ser de lugares distintos y de mamás distintas, porque los reunía para que se quisieran mucho. La que no estaba tan contenta era Austroberta, porque después que ahí, antes de comer, pobre mujer, nadie se atrevía a contradecirlo. Bueno, vámonos al grano, que son los telegramas. Villa recibió la indicación, después de algunas otras desavenencitas por ahí que no les voy a explicar, de Carranza. Y entonces le escribió un primer telegrama. El primer telegrama es de Saltillo a Torreón, porque lo manda Carranza. 10 de junio de 1914, recibido a la 1:25, señor general Francisco Villa, comunícame, general Natera, que hoy empieza operaciones sobre Plaza de Zacatecas y que tiene fundadas esperanzas triunfo. Sin embargo, ya había atacado Zacatecas y no había podido. Y entonces se le dice, sin embargo, ordene usted al comandante de las fuerzas próximas, pertenecientes a su guarnición, que esté listo para reforzar a los generales Natera, Arrieta, Triana y Castillo en caso de ser necesario. Salúdolo afectuosamente, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Esté prevenido, le voy a pedir ayuda. Entonces le contesta Villa, de Torreón a Saltillo, el mismo día a las 7 de la tarde. Señor don Venustiano Carranza, enterado de su mensaje de hoy, relativo a que el general Natera con esta fecha empezará operaciones sobre Zacatecas, manifiesto de que ya procedo a cumplimentar sus superiores órdenes en sentido que indícame. Salúdolo afectuosamente, el general en jefe, Francisco Villa. En el acto, el general en jefe de la división dictó órdenes precisas a fin de que la línea férrea de Zacatecas fuera reparada en el menor tiempo posible.
Ahí viene un segundo telegrama del día 11 de Saltillo a Torreón. Señor General Francisco Villa, ayer ordené a usted que de las fuerzas más próximas a Zacatecas mandara usted un refuerzo al general Natera. No le había ordenado eso, nomás le había dicho que estuviera prevenido, pero ya empezaron los combates y Natera no puede. Que mandara usted un refuerzo al general Natera, que empezó ayer el ataque. Si no lo ha reforzado todavía, ordene usted que el número de 3,000 hombres, cuanto menos, salgan a reforzar al general Natera llevando 2 baterías de artillería. Eso era lo que más le apuraba. Contestación de Torreón a Saltillo el mismo día 11. Señor Venustiano Carranza, refiero a su mensaje relativo a movilización de fuerzas a Zacatecas para cooperar en el ataque a dicha plaza. Permítome manifestarle, salvo su superior aprobación, la conveniencia de que hagamos desde luego el movimiento de toda la división de mi mando, con el objeto de asegurar el éxito de las operaciones y aminorar los sufrimientos de las tropas. Pues al hacer el movimiento general, yo llevaría conmigo todos los elementos de boca y guerra necesarios para la campaña. Si usted cree pertinente mi proposición, sería conveniente que ordenara al señor general Natera que suspenda el ataque a la plaza hasta mi llegada, para no sacrificar gente inútilmente, pues tengo noticia de que ha sido rechazado en sus intentos de tomar la plaza, bien que estaba enterado, ¿verdad? Tenía sus escuchas. Sírvase a resolverme sobre el particular para proceder como usted lo ve. Salúdolo afectuosamente, el general Francisco. Dice, todo el día 12, el señor general ya estuvo esperando la respuesta del señor Carranza. A eso de la medianoche se recibió el tercer telegrama. De Saltillo a Torreón, 12 de agosto. Señor general Francisco Villa, muy urgente. Ayer ordené a usted que mandara 3,000 hombres con artillería a reforzar las tropas que están atacando Zacatecas. Hoy me comunica el general Arrieta que ha ocupado magníficas posiciones en aquella ciudad y que necesita parque y artillería para ocuparla. Bueno, si no tienes parque y artillería, pues no atacas. Elemental, mi querido Watson, pero no. Creo que habrá usted movido a aquella ciudad las fuerzas a que me refiero. Si no hubiera salido, que salgan inmediatamente bajo las órdenes del general Robles, pues no debe de perderse todo lo ocupado de la ciudad, que con un ligero esfuerzo quedará en nuestro poder. En lugar de 3,000, puede usted mandar 5,000. O sea, cuando yo era chiquita, salió un chocolate que se llama Milky Way. ¿Sí? Bueno, yo estaba en kinder. Y luego los niños inventaron un chiste. Que llegaba un compañerito y te decía, oye, jugamos a Milky Way. Y tú te quedabas con ojos de mesa y te decía, sí, yo soy Milky y tú eres güey. Un chiste infantil, ¿verdad? Pero es algo que quería jugar Carranza. Yo soy Milky y tú eres güey. Tú mandas 5,000 hombres y el que se luce es mi general Natera. No, que estaba con mis órdenes. Pero pues Villa no quería ser güey. Entonces le dice, ayer ordenó usted tal, si no hubiera salido que salga a las órdenes de Robles y que podría mandar 5,000 si es posible. Manda usted a algún parque, porque algún parque 30-30 y Mauser para municionar a las fuerzas de los generales Natera y Arrieta. Los Arrieta también eran 4 hermanos duranguenses que se encuentran atacando aquella ciudad. Salúdolo afectuosamente, todavía se saludaban afectuosamente. Y ahí viene la contestación de Torreón a Saltillo. Refiérome a su atento mensaje de hoy en que se sirve ordenarme que auxilie al general Natera. Siento mucho manifestarle que por el momento no puede ir el general Robles porque encuéntrase enfermo desde hace varios días, de calentura de pollo. Muchos deseos tengo de movilizar desde luego las fuerzas a mi mando, pero tropiezo con el gran inconveniente de que a consecuencia de los fuertes y grandes aguaceros hay algunos deslaves en la vía férrea. Ya ordené que se hagan las reparaciones del caso para cumplimentar sus superiores órdenes. Saludo afectuosamente al general en jefe. Si se dan cuenta, Villa todavía lo va toreando, lo va capoteando. Porque aunque Villa es un hombre tan derecho, quiero decir, tan claro para decir las cosas,
es un campesino. Y los campesinos son gente normalmente, todo el mundo, a los que les gusta más la línea curva que la línea recta, ¿no? Vamos a ver si se puede, lo voy a intentar, no hacen lo que quieren, pero es una forma de cultura. La confrontación no es lo suyo. Hay que ir limando, ¿no? Dándole vueltecitas, salirse por la tangente. Entonces vi yo que el norte es menos circunloquioso que el centro y el sur, desde luego en México. Los del centro y del sur somos más vamos componiendo, hacemos igual lo que queremos, pero le damos vueltecitas. Si tú quisieras, no es incondicional. Oye, vamos a verlo, sí, vamos a verlo. No, ni se ven, ni se hablan, pero te da pena decir, no tengo ganas de verte. Los norteños son más directos, pero el campo es el campo. Entonces Villa todavía le dice, sí, quiero movilizarlos a todos, pero la vía está mal y Robles está enfermo, entonces va a morir. Pero luego lo pensó y pide otro telegrama, le manda otro telegrama, él mismo, Villa, acá. Salúdolo a usted afectuosamente. Yo, aquí sí ya, derecha a flecha. Yo no puedo auxiliar al general Natera antes de 5 días, porque el movimiento de tropas no se puede hacer antes de ese plazo. Y luego, señor, ¿quién les ordenó a esos señores que fueran a meterse a lo barrido sin tener seguridad del éxito completo, sabiendo ustedes y ellos que tenemos aquí todo para ello? El problema que usted me pone es difícil por lo siguiente. Primera, que Robles está en la cama. Segundo, que si mando a Urbina con la gente, no congeniaría con Arrieta y no podría hacer nada en esa forma. Ahora dígame usted, señor, si al salir yo con la división de mi mando voy a quedar bajo las órdenes de Arrieta o de Natera, y si tomo las plazas para que ellos entren, o sea, les voy a poner yo el columpio para que ellos se metan con... Dígamelo ya, hábleme claro, eso es lo que quiero saber. Ahora, diputada, seguramente que al entrar a una plaza como esa, o sea, tan rica como Zacatecas, si las fuerzas de dichos generales cometen desórdenes, estando yo allí, no lo permitiría. Y en esa forma, creo que de todos los pasos que damos vamos para atrás. Sírvase decirme cómo le vamos a hacer. Ahora, si usted cree que yo estorbo en sus movimientos de la división, que forman los antesdichos generales, y quiere que alguna persona reciba las fuerzas de mi mando, desearía saber quién es ella, para que si la juzgo apta y capaz, para que cuide de ella como yo mismo, está bien. Pues yo hago a usted esta observación, parece Cantinflas, ¿verdad? Yo hago a usted esta observación con el único fin de cuidar de mis soldados, y como soldado más fiel de los que rodean a usted. Sírvase contestarme sobre estos puntos lo que alienten. O sea, ¿quién les mandó meterse donde no tenían posibilidad de ganar? No, pues ¿quién? Pues Carranza, ¿quién más? Entonces ya el ataque es muy directo, ¿no? Entonces, Carranza. Retorno a usted afectuosamente su saludo y espero me comunique el objeto de la conferencia que acaba usted de solicitar. Ordené a usted antes de ayer, ya se le estaba poniendo el hígado hinchado, ¿verdad? A Carranza, de los corajes que hacía. Ya no comía aguacate para nada. Ordené a usted que antes de ayer mandara tropas a reforzar al general Natera que ataca Zacatecas, por convenir así a las operaciones y porque el refuerzo que ordené creo que es bastante para que se tome aquella plaza. El general Natera y sus jefes me manifestaron, cuando estuve en Sombrerete, que con las fuerzas del general Arrieta se podría tomar Zacatecas, y más se afirmaron en esta creencia cuando dichas unidades cuando con dichas unidades pudieron derrotar a las guarniciones de los pueblos inmediatos a la ciudad, haciendo que se reconcentraran en ella los federales. Empezaba el ataque a Zacatecas. Han tomado ya las posiciones de Guadalupe, los mercados y las próximas al Grillo, habiendo sido rechazados al intentar tomar la Rufa y la estación. No es tiempo de censurar a dichos jefes, dice Carranza, ya no los estoy criticando.
porque sin estar seguros del éxito atacaron, pues ellos, lo mismo que usted, están inspirados en los deseos de contribuir al triunfo de la causa y adquirir los elementos del enemigo, los elementos de guerra que con tantas dificultades podemos ahora conseguir. Usted también ha sufrido algún error semejante, entonces le saca trapitos de que lo derrotaron aquí y allá. El hecho de que 5.000 hombres de los que usted tiene se adelanten al resto de la columna no impide que después usted siga a la región de Zacatecas. Por lo expuesto comprenderá que no trato de que vaya usted a ponerse bajo las órdenes del general Natera, sino de que una parte de sus fuerzas coopere con él. No es necesario ni creo conveniente que se separe usted del mando de las fuerzas que están bajo sus órdenes, pero si tuviera que tomar tal determinación, procedería yo como debiera en bien de la causa y del ejército. Si usted cree que retirándose usted se solucionan las cosas, pues lamentándolo mucho, mi general, aceptaré su renuncia. Fíjense a qué grado llegó la tensión, porque sin Villa la división del norte no iba a ser la división del norte, y con Villa Caranzaña, que tenía ahí a un rival en la autoridad tremenda. Pero claro, él es el primer jefe y además era un hombre muy consciente de su importancia para la revolución. Entonces, si quiere usted irse, yo como primer jefe le digo que no quiero que se vaya, pero si usted decide irse, compañero, la puerta está abierta. Entonces se van tensando las cosas. Espero que así a un lado cualquier consideración que no tenga verdadera importancia y allanando los obstáculos que se presentan para que salga el refuerzo, moviendo sus fuerzas sobre Zacatecas y con las primeras que se mandaron, unidas a las que están atacando, tomarían dicha plaza. Indicaba yo a usted que el mando del refuerzo fuera el general Robles, tanto porque no tendría dificultades con Natera como por el conocimiento que tiene del terreno, pero estando enfermo podría ir el general Benavides, el general Ortega, el general Contreras o cualquiera de los jefes que usted crea conveniente, lo que urgiera ya que se movilizara. El general Natera me dice que podrá sostenerse 2 días más en las posiciones que ocupa. O sea, ya lo están haciendo regular, en cuyo caso empezarían a llegar los refuerzos. Entonces contesta Villa: estoy resuelto a retirarme del mando de la división. Ay, sírvase decirme a quién le entrego. Las observaciones que le hago son en beneficio de los soldados y de la causa. Los señores generales Natera, Arrieta y usted han sufrido un error al creer que pueden tomar Zacatecas sin la división del norte. Yo no puedo autorizar el sacrificio de mis hombres y el prestigio de la división, fraccionándola para que los huertistas acaben con ella a pedazos. Usted no me entiende o no me quiere entender. Prefiero retirarme del mando. A Carranza se le cayeron los chones, pero le contestó muy orgulloso: aunque con verdadera pena me veo obligado a aceptar que se retire usted del mando de la división del norte, dando a usted las gracias en nombre de la nación por los importantes servicios que ha prestado a nuestra causa, esperando pasará usted a encargarse del gobierno del estado de Chihuahua. O sea, váyase para el norte, no lo quiero por aquí. Antes de designar al jefe a quien deba usted entregar las fuerzas, sírvase usted llamar inmediatamente a la oficina telegráfica de esa estación en donde usted se encuentra a los generales Ángeles, Robles, Urbina, Contreras, Aguirre, Ceniceros, Rodríguez, Herrera, Ortega, o sea, a todos los generales de la división del norte, y me avisa, por favor, para hablar ya directamente con ellos, ya no con usted ya se retiró, ya cállese la boca, ¿verdad? Ya no entendió. Inmediatamente dictó el general Villa las órdenes para que en el momento se presentaran todos los generales pertenecientes a la división del norte, y a las 9 de la mañana todos estaban reunidos en el cuartel general de la división. Con todas las formalidades debidas, el general Villa les expuso el motivo de la reunión y, profundamente emocionado, les dijo que había renunciado al mando de la división del norte por los motivos que todos conocían. Aquí cuando dice profundamente emocionado, quiere decir que lloró, porque Villa era un macho chillón, ¿no? Lloraba cuando se emocionaba, se saltaban las lágrimas y
y no le daba pena sacarme un paliacate y se secaba el llanto, ¿verdad? Muy curioso, que no te lo imaginas a un hombrón de ese tamaño. Llorando todo el tiempo, también lloró como loco ante la tumba de Madero cuando llegaron a la Ciudad de México. Hay una foto. Se está limpiando las narices con la manga del suéter. Bueno, deben proceder, les dijo, a la designación del que ha de sustituir. Después de un profundo silencio, el general Contreras manifestó que eso no podía ser de ninguna manera. Que si el general Villa dejaba el mando de la división para retirarse a la vida privada, y siempre que esa resolución fuera irrevocable, él haría otro tanto. Y por lo mismo invitaba a todos los presentes a separar. Con ese motivo, la discusión se abrió y tomaron la palabra los señores generales, Aguirre, Ángeles, Emil, etcétera, etcétera, y el coronel González Garza, a nombre del señor general Robles, que efectivamente no pudo asistir a la junta por estar postrado en cama. Sí estaba enfermo, no era un pretexto. Estaban discutiendo cuando llegó el siguiente telegrama. De Saltillo a Torreón, 13 de junio. Todo esto pasó en 2 días, en 3 días. Señores generales, fulano mengano, el telegrama ya no va dirigido a Villa, sino a todos los generales. Saludo a ustedes afectuosamente. Después de una conferencia que acabo de tener con el señor general Villa, este ha hecho dimisión de las fuerzas como jefe de la división del norte, está bajo sus órdenes, y habiendo yo aceptado su dimisión, he llamado a ustedes para que con el carácter de jefe interino de la expresada división me indiquen al jefe que deba sustituirlo. Sé que el general Urbina se encuentra ausente y que el general Robles se encuentra enfermo. A estos pueden comunicarles el objeto con que he mandado a reunir a ustedes. Si hubiere en esa algún otro general de quien yo no tuviera conocimiento, cítenlo por favor inmediatamente para que concurra la junta. Creo que el general Villa está presente. Impónganle ustedes el contenido de este mensaje. Y entonces los generales mandan un telegrama de Torreón a Saltillo. Señor don Venustiano Carranza, suplicamos atentamente reconsidere la resolución respecto a la aceptación de la renuncia del señor general Francisco Villa, pues su separación de dicha jefatura en los actuales momentos sería sumamente grave y originaría trastornos muy serios, no solo en el interior, sino en el exterior de la República. Saben ustedes que teníamos Veracruz ocupado, o los gringos estaban intentando por cualquier medio un pretexto para entrar por la frontera norte. Entonces, si nos debilitamos, muy confiados los señores jefes de la División del Norte y haciendo proyectos para la pronta movilización de la división hacia el sur, esperaban la respuesta del primer jefe, y como esta tardará, hubo necesidad de preparar en el propio cuartel general comida especial para todos, y durante ella regló la más franca cordialidad. Se registró un incidente digno de notarse, porque el coronel Raúl Madero tomó la palabra y pidió a todos los presentes que brindaran por la salud del señor general Felipe Ángeles con motivo de ser día de su cumpleaños. Que le celebraron su cumpleaños. Y ahí viene el telegrama de Carranza. Ellos comiendo muy felices, cantando las mañanitas. ¡Pum! Que llega el telegrama. Señores generales, todos los nombres. Al aceptar el señor Villa la dimisión que ha presentado, he tomado en consideración las circunstancias que su separación pudiera traer a nuestra causa. Por lo tanto, procedan ustedes ya a ponerse de acuerdo acerca del jefe que he dicho que me deben indicar para sustituirlo en el mando. Y para que inmediatamente procedan a enviar el refuerzo a Zacatecas. Después de una acalorada discusión, por motivo de haberse presentado 2 distintas formas de contestar, la mayoría de los presentes aprobó el siguiente telegrama. Señor Venustiano Carranza, podríamos, siguiendo al señor general Villa en su proceder, dejar el mando de nuestras tropas disolviendo la división del norte. Pero no debemos privar a nuestra causa de un elemento de guerra tan valioso. En consecuencia, pasamos a convencer al jefe de la división para que continúe la lucha en contra del gobierno de Huerta, como si ningún acontecimiento desagradable hubiera tenido lugar. Y amonestamos a usted para que proceda de igual manera con objeto de vencer al enemigo común.
Bueno, Carranza estaba hecho un basilisco verdaderamente y les contesta: siento tener que manifestar a ustedes que no me es posible cambiar la determinación que he tomado de aceptar la división del mando de la división del norte tal y cual. Hace 3 días que le ordené al señor general Villa enviar refuerzos a la Tera y hasta ahora no lo ha hecho, sin tomar en consideración que bien pudo mandar fuerzas de la división del norte, que no son las suyas, sino las de los generales Contreras, Robles, Pereira, aquí se han unido a él. Espero que tanto ustedes como el general sabrán cumplir con sus deberes y acatarán las disposiciones. Ya díganme quién va a sustituir a Villa en el mando de la división. Y le contesta: señor general Carranza, señor don Venustiano Carranza, la resolución irrevocable que hemos tomado de continuar luchando bajo el mando del señor general Villa, como si ningún acontecimiento desagradable hubiera tenido lugar ayer, ha sido detenidamente meditada en ausencia del jefe de la división del norte. Nuestras gestiones cerca de este jefe han tenido éxito y marchamos pronto al sur. Todos los firmantes pertenecemos a la división del norte. Ya sale la división del norte completa en desacato, en insubordinación, que el ejército es lo más castigado, obviamente. Se castiga con fusilamiento, ¿verdad? Insubordinarse en masa es peor que insubordinarse uno solito, individualmente. Pues ahí va toda la división del norte insubordinada sobre la ciudad de Zacatecas. Todavía Carranza les escribe otro telegrama. Al haber mandado que se reunieran para que indicaran al jefe que en su concepto debía sustituir a Villa, lo hice únicamente para evitar dificultades que pudieran haberse suscitado entre ustedes si yo hubiera nombrado directamente al más apropiado. En vista del contenido del mensaje de ustedes de hoy, podría yo asignar al jefe que deba sustituir a Villa. O sea, ya era un diálogo de sordos, que aquellos le decían que estaban todos unidos y que se iban a Zacatecas, y el otro todavía les dice: yo voy a nombrar al jefe. Entonces, vengan por favor a esta ciudad mañana para tratar el asunto. Los generales Ángeles y Urquina Herrera Ortega, vengan a Saltillo. Aquí en persona vamos a esto, pues nada que por telegrama. Y entonces aquellos ya le mandan la contestación. ¿No se cansan? No. Su último telegrama nos hace comprender que usted no ha entendido nada. Nosotros le decimos que no tomamos en consideración las disposiciones de usted. Pobres. No estamos haciendo que usted, que ordena al general Villa las disposiciones de usted, que le ordena deje el general Villa el mando de la división del norte, y no podemos tomar otra actitud en contra de esta disposición impolítica, anticonstitucional y antipatriótica que usted hemos convencido al general Villa de que los compromisos que tiene contraídos con la patria, con mayúscula, lo obligan a continuar con el mando de la división, como si usted no hubiera tomado la malévola resolución de privar a nuestra causa del jefe más prestigiado, en quien los liberales y demócratas mexicanos tienen cifradas sus esperanzas más caras. Qué bonito, ¿no? Si él lo escuchara a usted, esto es terrible, porque ya le echan en cara un montón de cosas. Si él lo escuchara a usted, el pueblo mexicano que ansía el triunfo de la causa, no solo antematizaría a usted con resolución tan disparatada, sino que vituperaría también al hombre en camino de libertar a su país de la opresión de sus enemigos, abandona las armas para sujetarse a un principio de obediencia de un jefe que, defraudando las esperanzas del pueblo, está defraudando también las esperanzas de la patria. Lo que pasa, le dice, es que sabemos bien que esperaba usted la ocasión de opacar un sol que opaque el brillo de usted. O sea, brilla mucho más que usted, y usted no lo podía soportar y lo quería opacar. Y por eso no lo quiso dejar con la responsabilidad y con toda la división a Zacatecas. Dice, y contraría sus deseos de que no haya en la revolución hombre de poder que no sea incondicional carrancista. Pues que se cree que todo el mundo le tiene que rendir, pues no. Pero sobre los intereses de usted están los del pueblo mexicano, a quien es indispensable la prestigiosa y victoriosa espada del señor Villa. Por todo lo expuesto, participamos a
usted que la resolución de marchar hacia el sur es terminante y por consiguiente nadie puede ir a Saltillo. Pues no vamos a Zacatecas, ¿verdad? Entonces Carranza, todavía que no se resigna, ya el día 15 de junio, les dice que como la forma en que está redactado el mensaje implica una grave falta de coordinación en grupo y dudando de la autenticidad de él, tienen que ir a Saltillo a ratificarlo de puño y letra, o sea, en subordinación. Ellos le dicen que no pueden ir a Saltillo, dicen en obsequio de sus deseos, le manifestamos que le mandamos a Saltillo un acta firmada de nuestro puño y letra, pero nosotros no vamos a leer eso. Y así acabó esta correspondencia. Y la división del norte se lanzó a todo galope y a toda máquina, porque ya saben que iban con caballos, sobre Zacatecas. El día 23 de junio se libró la gran batalla. Una batalla muy sangrienta, una batalla muy dura, en la que participó al servicio, a las órdenes de Villa, el general Barrera, los Arrieta, y el general Felipe Ángeles. Ustedes conocen Zacatecas, o un día van a Zacatecas, pues subirán al Cerro de la Bufa, en cuya cima hay un monumento ecuestre estupendo. Son las esculturas que ahorita no recuerdo qué son, pero que es un gran escultor sin duda y que las has visto, en que están Villa, Ángeles y Martera asomándose a la ciudad, ¿verdad? Desde la altura. Hay un museo de sitio ahí y hay una tienda donde muchas cosas, entre ellas discos como corridos o CDs que salieron enseguida. Los corridistas empezaron a hacer su agosto, empezaron a componer músicas y letras y a cantar acerca de aquella hazaña militar. La caída de Zacatecas fue en la puerta a la Ciudad de México. Ya no nos corresponde en esta plática. El que entró a la Ciudad de México fue Obregón y no Villa, porque Villa se retiró a Chihuahua después de Zacatecas. Es curioso. También corresponde a un ciclo revolucionario que se repite en muchas revoluciones, en que el impulso rural a las revoluciones políticas, digamos, se detiene ante un hecho que es fundamental. Esto es uno de los grandes temas de discusión entre los historiadores. Las revoluciones campesinas, y Villa es un campesino, aunque entre su gente hay mucha gente que no es campesina. Hay gente urbana también, pero digamos que la tónica, la cultura de esa lucha villista es rural. Las revoluciones campesinas, tanto la del norte como la del sur, tienen grandes proyectos de justicia social para el campo, formulados en escritos o no. El zapatismo formuló por escrito su plan y el villismo nunca lo escribió, pero es un impulso justiciero, ¿verdad? Es un impulso justiciero redentor, pero no tienen una formulación política. Ellos quieren gente que gobierne de manera honesta, que gobierne bien, que gobierne apegándose a la justicia, pero no tienen un proyecto de gobierno. No lo formula, ninguna revolución campesina lo ha hecho, ni en Francia, ni en Inglaterra en el siglo XVII, ni en México, ni en Rusia, ni en China. La revolución campesina se detiene en los temas sociales, económicos y culturales, educativos, por ejemplo, escuela para todos, pero no va más allá. El esquema político no es lo suyo. Entonces, la llegada a la Ciudad de México atemoriza a la revolución campesina. En cambio, para Obregón, que no solo es urbano, sino que es maestro y es un hombre que corresponde a otro estamento social, y la llegada a la Ciudad de México es la posibilidad de instrumentar un aparato de poder político, revolucionario, por supuesto, quizá también justiciero, pero es el control del aparato del Estado. Los campesinos nunca se han propuesto el control del aparato del Estado. En México, en esta revolución, cuando estuvieron en la Ciudad de México, Villa y Zapata, no supieron, eso no nos toca aquí, pero simplemente no supieron qué hacer con el aparato del Estado. No supieron qué hacer, no hicieron nada en absoluto, nada en absoluto.
Ni siquiera respetaron a un presidente provisional que ellos habían elegido. Cada quien anduvo por ahí haciendo cosas diversas y no, cada quien se fue para sus rumbos, uno para el norte, el otro para el sur, y jamás gobernaron. Porque la lógica de la revolución rural es de la justicia campesina. Y bueno, si me dan 10 minutos, les leo algunas cuartetas de un corrido sobre la batalla de Zacatecas. Y ya nos vamos. O ya me alargué mucho, ¿no? Sí. No, ya tienen hambre, ya se quieren ir corriendo, ya sé. Pero como son muy educaditos, me dicen que no. Nomás algunas cuartetas. Porque de aquí tomé el título de la música. Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras. Voy a cantarles a ustedes la toma de Zacatecas. La toma de Zacatecas por Villa, Urbina y Natera, por Ceniceros, Contreras, Raúl, Madero y Herrera. Decía don Francisco Villa en la estación de Calera: vamos a darle una mano a don Pánfilo Natera. Decía don Francisco Villa: creo que está dura la plaza, pero aquí traigo unos gallos que son de muy buena raza. La orden que les dio Villa, ya después de examinar: mañana a las 10 del día, adiós niños, no les gustan los corridos a los niños. Mañana a las 10 del día, es que los espera su mamá con la sopa ya. Mañana a las 10 del día el ataque general. La seña que les dio Villa a todos en formación para empezar el combate al disparo del cañón. Comenzaron el ataque del Cerro de San Martín y por el Cerro del Padre, también el del Capulín. Comenzaron a quitarles fortines y posesiones. Comenzaron a bajarse para el centro los pelones. Los pelones son los soldados federales. Andaban los federales que no hallaban ni qué hacer, pidiendo aguas prestadas para vestirse de mujer. Decía don Francisco Villa: ¿dónde te hallas, argumero, que un general federal? ¿Por qué no sales al frente, tú que nunca tienes miedo? Gritaba Francisco Villa: ¿dónde Melina Barrón? Se me hace que a mí me viene guango como el pantalón. Me salta. Lástima de generales, de presillas y galones, pues para nada les sirven si son puros correlones. 2.500 pelones prisioneros agarraron, los llevaron a las filas, pero a ninguno mataron. Fíjense lo que hacía Villa con el pobre prisionero: les perdonaba la vida, les daba ropa y dinero. Y es cierto, a los oficiales no, pero a los soldados rasos les decía: vístete de civil y jálate para tu rancho, ya no te quiero ver aquí. Les daban para que se fueran. La orden que les dio Villa cuando triunfó y vio el fin, es la orden de que ahorita no quede ni un gachupín. Bueno, les tenían un odio a los gachupines, espantoso, tanto los zapatistas como los del norte, porque pues los gachupines siempre han sido muy prepotentes. Llegan de su tierra y se sienten en tierra conquistada, ¿no? Como que todos somos Montezumas y Coyotes y nos vamos a agachar. Entonces ellos sienten que tienen derechos y se comportan de una forma alzada, y además tienen un modo de hablar muy copiado, son gritones, ¿no? Entonces a uno le choca que le griten, aunque le digan cosas horribles, pero que se las digan que gritan, porque el grito nos ofende, nos molesta, ¿no? Entonces, y además eran dueños de muchas haciendas, por eso también. Fíjense lo que hacía Villa con el pobre prisionero, que perdonaba la vida, le daba los dinero, ya los gachupines. De esas cosas son eternos estos corridos. ¿Cómo estarás, viejo Huerta? Ya se te acabó el orgullo. Estarás creyendo, tirano, que el mundo era todo tuyo. Ahora sí, borracho Huerta, harás las patas más chuecas al saber que Pancho Villa ha tomado Zacatecas. El día 23 de junio hablo con los más presentes, ya saben, se cantaba el corrido, ¿verdad? Fue tomado Zacatecas por las fuerzas insurgentes. Ay, hermoso Zacatecas, mira cómo te han dejado. La causa fue el viejo Huerta y tanto rico ha llegado. Adiós, cerro de la Bufa con tus lucidos crestones. Cómo te fueron tomando
tomando, teniendo tantos pelos. 4 ramitos de flores puestos en 4 macetas por la División del Norte fue tomado Zacatecas. Muchas gracias. Solicito a la doctora. Si haya preguntas, dudas, comentarios. Los jóvenes de secundaria, doctora, es una pegadez que Bueno, doctora, yo creo que queremos agradecerle y felicitarla por esta excelente conferencia que disfrutamos mucho. A mí no me tocó completa, pero disfrutamos mucho. Queremos otorgarle una maravilla. Me encanta que me den diploma. Doctora Margarita Carbó por su participación como ponente en la conferencia 4 ramitos de flores puestos en 4 macetas por la División del Norte fue tomado Zacatecas, llevada a cabo el 1 de octubre de 2014 en el auditorio Miguel Ángel Correa Jasso del CIDIL IPN Unidad Michoacán y firma una servidora. Muchas gracias. Te agradezco mucho.